Entendido que usted muy de paso, pero estuvo por aquí ya de alguna forma su presentación oficial como uno de los candidatos a ocupar este cargo que esperemos sea relevante. Decíamos acá en un diálogo previo que la verdad que este cargo requiere de una persona que le dé la jerarquía en realidad y que ponga a la altura de la figura de un defensor del pueblo en otras circunstancias, porque en Paraguay lamentablemente los antecedentes no son muy buenos, doctor Jorge Rolón Luna. Bueno, sí, a ver, varias preguntas que Sí, tengo que sí, responder. sí, Una sí sí. estuve Sí, ya estuvo por acá con... en una ocasión no muy lejana, hace un par de semanas, tuve el privilegio de compartir unos buenos minutos ahí en esta radio Ujú. y hablar de algunos temas, entre ellos mi candidatura a la Defensoría del Pueblo. Y con respecto a ese tema, creo que le acaba usted de dar en el ojo a una de las cuestiones más importantes en cuanto a este asunto, que es la siguiente: jerarquizar la institución. Ujú. En este momento, entre otros problemas y otras taras que tiene, de las que padece la Defensoría del Pueblo, una de ellas es su irrelevancia política, su falta de legitimidad, su desprestigio. Entonces, no es un actor importante en el ámbito institucional del Estado paraguayo, no tiene tampoco un mínimo de legitimidad con la ciudadanía. Y bueno, hay que levantar eso, hay que convertirlo en una institución útil a la sociedad. Ujú. En este mismo sentido, doctor, ¿qué se puede pensar? Porque de hecho ya conversamos con otras personas que pretenden, ¿por qué no? Este cargo que decían, hasta para mí sería un honor, decían algunos. Hay limitaciones muy claras. Una de ellas, e ineludible, es la presupuestaria, ¿verdad? Por ejemplo, ¿se pueden hacer más cosas que en realidad o tengan que ver con la función de la Defensoría del Pueblo en estas condiciones y como está ahora la institución? Bueno, en primer lugar, creo que hay que, de entrada, manejarse con lo que hay. Ujú. He estado en varias instituciones del Estado, la mayoría de ellas tiene limitaciones presupuestarias. Esa es una constante, digamos, en toda la ingeniería pública del Estado paraguayo, por un lado. Y por otro lado, una vez asentado a quien le toque estar sentado en ese lugar, digamos, una vez reorganizada la institución mínimamente, porque requiere de reorganización, de una colocación de los recursos humanos y financieros acorde con su misión constitucional y legal, y una vez en marcha un proceso de legitimación, ¿cómo podríamos decir?, de consideración social y política que coloque a la Defensoría como una institución inclusive indispensable para la ciudadanía, acometer la empresa de obtener mayores recursos. Ujú. Hay un dato que es interesante con respecto a la Defensoría, para que nos demos cuenta del mal manejo que Sí, existe ahí. sí. Eh, 20 funcionarios permanentes que tienen un costo alto para la Defensoría están comisionados a distintas y dispares instituciones, desde juzgados de paz hasta otros poderes del Estado Ujú. y oficinas desde el Poder Ejecutivo. O sea, una institución que tiene limitados recursos no puede darse el lujo de comisionar 20 funcionarios de un plantel de 165. Claro. Eso es inaceptable. Y luego hay que trabajar también un organigrama diferente en donde se haga énfasis en lo misional, porque uno observa el organigrama y ve mucho peso en la parte administrativa, no en la parte misional. Ujú. Entonces sería una cuestión relativamente sencilla de hacer, direccionar los recursos humanos hacia la parte misional Ujú. y ahí reestructurarla en función a las problemáticas de los derechos humanos en nuestro país, que Ujú. requiere de un diagnóstico y decir, bueno, acá es donde hace falta más trabajo, acá hay que hacer trabajo de difusión, acá hay que hacer trabajo de gestión, acá hay que hacer trabajo de recepción de reclamos, acá hay que operar, hacer lobby, acá hay que sacar leyes, y en función a eso, digamos que armonizar el trabajo de una institución cuya utilidad en este momento
para mucha gente está en duda, pero por la manera en que ha sido manejada a lo largo de los años. Ujú. ¿Usted tiene ya en mente alguna propuesta o algo en concreto con respecto a esto? Ya de hecho nos está hablando de una verdadera reforma a nivel interno que sería en materia de la distribución orgánica que tiene como institución. Pero solo esto o hay que hacer más cosas de entrada, o sea, Hay que hacer, ¿qué es lo que...? hay que hacer todo ahí. Ujú. De hecho, yo ya estoy adelantando un poco de lo que voy a decir mañana en la audiencia pública en cuanto a la cuestión meramente institucional, de manera a tratar de hacer la mayor cantidad de cosas posibles con los recursos disponibles en este momento. Y después hay que pensar en la cuestión ya misional. Uh-huh. Bueno, ¿qué áreas hay que trabajar? Hay áreas que son una sentida necesidad en nuestro país y que no están siendo abordadas. Y otro gran capítulo en el trabajo de la Defensoría del Pueblo es el relacionamiento con las instituciones de derechos humanos del sistema internacional. Ajá. Yo hice un relevamiento y aproximadamente 9 instituciones del sistema universal, o sea, de Naciones Unidas, han expresado sus quejas con respecto a la Defensoría del Pueblo en los últimos años. Desde el Comité de Derechos Humanos, pasando por el Comité contra la Discriminación de la Mujer, pasando por el Consejo de Derechos Humanos, el Subcomité de Prevención de la Tortura, el Comité contra la Tortura, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería nuestra falencia? ¿Omisión prácticamente o en realidad prácticamente ni existe como institución a criterio de estos organismos? No existe porque no interactúa ni es interlocutor válido en estos ámbitos. Uh-huh. Las Defensorías del Pueblo del mundo funcionan para elevar informes lo más independientes posible a las instituciones internacionales sobre la situación de los derechos humanos en los países. Así como los países, cuando elevan sus propios informes a estos organismos internacionales, tratan de, digamos, que dorar la píldora y hacer como que todo está bien o todo se está haciendo, y si no sale porque faltan algunos detalles o el mal tiempo o el COVID o lo que fuere. Se espera un informe lo más independiente posible de organismos como la Defensoría del Pueblo. Se espera que la Defensoría del Pueblo haga un seguimiento de las recomendaciones de los organismos internacionales o del cumplimiento de las sentencias, por ejemplo, de la Corte Interamericana. Nada de eso se está haciendo. Uh-huh. Y los organismos notan que la Defensoría del Pueblo no les informa sobre cuál es la situación de las personas con discapacidad en el país, qué se está haciendo, qué queda por hacer, qué no se hizo. Por dar un ejemplo. Exacto. Y pueblos originarios, por ejemplo, totalmente también. Por eso, podemos decir niñez, pueblos originarios, violencia contra la mujer, situación penitenciaria, violencia institucional, situación de personas con discapacidad, etcétera. O sea, todo el ámbito de los derechos humanos y de los intereses difusos. Uh-huh. Todo eso no se está trabajando y tampoco permite eso obtener cooperación internacional que puede lograrse a través de una institución legitimada y que desde afuera se vea como una institución que trabaja seriamente. O sea, se pueden obtener recursos también fuera del país cuando la institución es seria y confiable. Claro. Pero si nuestro defensor del pueblo se ocupa de gente que sube a antenas y se quiere tirar de la antena, o desafía a moquete a periodistas y ese tipo de cosas, bueno, o se pelea por un lugar en el estacionamiento con su defensor adjunto. Sí, realmente. Bueno, quiere decir que estamos muy mal. Obviamente va a estar a la vista. Ajá. Y sí, últimamente, o al menos desde la creación de la Defensoría del Pueblo, lo más resaltante fue al menos la tramitación de indemnización a víctimas de la dictadura de Stroessner. O sea, me parece muy poco abarcante en ese sentido, teniendo en cuenta la misión que tiene, ¿no? No es eso, solo eso. Si te pones a analizar, y disculpe doctor, el tema de incluso los procesos, en este caso por hechos de lesa humanidad contra la dictadura, tampoco avanzaron, porque si dependía de la Defensoría del Pueblo, yo creo que en ningún momento también tuvieron una participación protagónica, ¿verdad? No se está haciendo seguimiento. Ninguno. De casos de violación a los derechos humanos durante la dictadura, que los represores están muriendo uno a uno impunes. Sí. Ni de los casos actuales. Ni donde la mayor parte, por ejemplo, de los agentes policiales involucrados en ese tipo de hechos salen impunes. Totalmente. Y no solamente salen impunes, sino que vuelven a la calle con el uniforme después de haber estado involucrados en hechos realmente graves. Uh-huh.
Realmente hay materia pendiente en esto para hablar En por reali- mucho tiempo. Ahora, con Marta, respecto... en realidad cuando uno dice está todo por hacer, no es que quiera evadir la pregunta, sino que realmente está todo por hacer. Ujú. Realmente. Ahora, con respecto a las normativas y solamente tenemos la ley prácticamente de creación como organismo de la Defensoría del Pueblo. En este sentido, ¿usted tiene en mente ya también algún anteproyecto, algo que pueda orientar y convertirlo en algo más efectivo y, como decía usted, más abarcante incluso dentro de la estructura, doctor? Yo creo que con las normas constitucionales Es suficiente. que existen hoy en día y con la normativa legal hay mucho por hacer. No es un problema de leyes, Ujú. lo cual no quiere decir que no se puedan agregar cuestiones y eventualmente modificar la ley, pero ese no es un tema prioritario. Y por otro lado, yo particularmente por mi experiencia, no soy de los que creen en el fetiche de la ley. Nuestro país está muy acendrada esa visión de que presentamos un proyecto de ley y vamos a solucionar los problemas de la realidad. Sí, acá tenemos muy buenas leyes, una constitución que en materia de derechos, libertades y garantías es muy amplia, un catálogo realmente importante de derechos, libertades y garantías, por eso no se cumple. Ujú. Bueno, Arturo. Creo que está. Bueno, con esto entonces vamos a estar muy atentos a lo que acontezca. Mañana tienen ustedes la audiencia pública en donde de alguna forma... A mí me toca mañana. Mañana. Sí. Bueno, le agradecemos mucho el tiempo y la posibilidad de compartir esta opinión, doctor. Gracias. Que tenga buena tarde. Gracias. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS.